Los bomberos que atendieron al hombre que golpeó a Pablo Lyle y que luego murió, dieron reveladores detalles sobre lo ocurrido aquel fatídico día. Hace varias semanas la vida del mexicano Pablo Lyle y el cubano Ricardo Hernández se entrelazaron con un final muy lamentable para ambas partes. Todo comenzó cuando en la avenida 27 Northwest de Miami, el cubano de 63 años bajó de su vehículo para reclamarle al conductor de otro automóvil en el que viajaba el actor. Luego de los reclamos, Ricardo se alejó y parecía que subiría a su unidad. Sin embargo, Lyle arremetió en su contra propinándole un golpe que lo mandaría al suelo, provocándole varias heridas que posteriormente terminarían con su vida. Luego de esto, Pablo Lyle se mantiene a la espera de un juicio y una posible sentencia que lo podrían hacer caer en prisión. Sin embargo, retrocediendo en los hechos, las cámaras de El Gordo y La Flaca hablaron con los bomberos que se encargaron de socorrer a Ricardo Hernández minutos después de la agresión del actor. En el video se comenta que el departamento de bomberos recibió una llamada para atender un caso en la avenida 27 Northwest. Cuando el equipo llegó al lugar pensaron que se trataba de un individuo que dormía en la calle, pero todo cambió cuando se acercaron a él, y vieron que aunque aún estaba con vida sus pupilas parecían extrañas, su respiración era lenta y al lado de su cabeza tenía un bulto. Asimismo, un policía que se encontraba en el lugar trataba de despertar a Ricardo Hernández, pero cuando el cuerpo de bomberos se enteró que la causa de que estuviera en el suelo era debido a un golpe, actuaron con más rapidez. Aunque la reportera que entrevistó a Eloy García, subdirector del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami, le preguntó sobre más detalles, García prefirió no revelarlos completamente ya que la investigación sobre el altercado que acabó con la vida del cubano de 63 años sigue abierta. En lo que sí fue muy preciso Eloy García fue el tiempo que demoraron en llevar al hoyo occiso al nosocomio. Nosotros llegamos aproximadamente a las 7:24 p.m., y llegamos al centro de trauma a las 7:39 p.m. Posteriormente, la reportera de El Gordo y La Flaca charló con un testigo, el cual mencionó las últimas palabras que le dijo Ricardo Hernández a Pablo Lyle: espérate, no me vayas a dar, y el testigo continuó: después el señor violentamente tocó el piso. Ante estos nuevos y reveladores detalles por parte del cuerpo de bomberos y el testigo entrevistado, los usuarios en las redes no tardaron en hacerse presentes en la sección de comentarios. Es fácil juzgar y criticar. Ya cansan. Realmente aquí el señor empezó todo y Pablo es inocente. Esta lección le servirá para toda la vida. Se dio a conocer que es una persona muy agresiva e iracunda. El viejo se la tiró de arrecho y ahí están las consecuencias. Criminal, asesino, que pague con la cárcel. Pablo tiene que pagar por lo que hizo. No tiene que quedar impune, escribieron. Testimonio de testigos sobre el incidente entre Pablo Lyle y la víctima. El hombre dijo que Hernández cayó al piso tras el puñetazo y no se volvió a levantar. Este miércoles se conoció el revelador testimonio de un testigo que presenció el incidente entre el actor mexicano Pablo Lyle y Juan Ricardo Hernández, el hombre de origen cubano que falleció días después. El hombre, que prefirió no ser identificado, contó al programa Suelta la Sopa que en ningún momento la víctima pretendió atacar al actor. Él, Hernández, cayó dormido y de espaldas. Tú oyes que le dan un golpetazo atrás en la cabeza y ahí se quedó, dijo el testigo que vio la escena cuando trabajaba en una estación de gasolina cercana a donde ocurrió el incidente en el noroeste de Miami. Defensa propia no, porque ese señor ni podía con él, era un señor, agregó, al referirse al hecho de que Hernández tenía 63 años mientras Pablo Lyle 32 años. Este testimonio y el de otras dos personas serán utilizados por los tribunales para determinar si se le imputan cargos adicionales al actor de telenovelas en la audiencia que está programada para el próximo 1 de mayo. Lyle permanece bajo arresto domiciliario en Brickell e inicialmente fue acusado de un cargo de agresión. Los resultados de la autopsia determinaron que Hernández falleció por complicaciones por trauma cerebral contundente, y que la causa probable del fallecimiento podría ser homicidio.